Buenas tardes, en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 12 horas del día de hoy, 24 de mayo del 2023, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al Secretario General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, presidente, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes en la sala de plenos de este órgano jurisdiccional las magistradas Yolanda Pedrosa Reyes y Denise Adriana Porras Guerrero. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos o decisiones que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para análisis y resolución. Con su autorización, magistrado presidente, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario del expediente TSLP-JDC 1-2023. El segundo, a propuesta del secretario de Estudio y Cuenta en funciones del magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, proyecto de resolución del expediente TSLP-JDC 05-2023. El tercero, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TSLP-RR04-2023. El cuarto, a propuesta del secretario de Estudio y Cuenta en funciones del magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, proyecto de acuerdo plenario de los expedientes TSLP-JDC 07-2023 y TSLP-JDC 08-2023. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicados en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, se pone a su consideración el listado de asuntos. Si están de acuerdo con ella, favor de manifestarlo en votación económica. Secretario, por favor, haga constar el resultado de la votación. Presidente, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el listado de asuntos, se procede al análisis del primero, relativo al proyecto de acuerdo plenario del expediente TSLP-JDC 01, y como está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes. Daremos cuenta por conducto de la licenciada Marta Victoria López Cerda. Adelante, secretaria. Gracias, muy buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente y magistradas, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia derivado del juicio ciudadano promovido por Julio César González Ramírez en su carácter de representante legal de la Asociación Civil Alcaldía Nocturna AC. En el proyecto se propone declara cumplida la sentencia definitiva de fecha 1 de marzo de 2023 en atención de las constancias que fueron remitidas por las autoridades responsables, mediante las cuales se permite advertir que en acatamiento realizaron los siguientes efectos. Este órgano jurisdiccional considera que las documentales aportadas por las autoridades responsables, como lo fueron el acuerdo CG 2023-MAR 5, los informes rendidos en vías de cumplimiento y finalmente el acuerdo CG 2023-ABR 35, por medio del cual se aprobó el dictamen que resolvió la solicitud de registro de la agrupación Alcaldía Nocturna AC, por medio del cual se dio cabal cumplimiento con lo ordenado en la sentencia de fecha 1 de marzo del presente año, puesto que de las documentales se advierte que fueron realizados los siguientes actos. 1. Se revocó el acto por el cual se decretó la negativa de reprogramación de la Asamblea Distrital 2, solicitado por el representante legal de la agrupación Alcaldía Nocturna AC, que fuera emitido por la Secretaría Ejecutiva. 2. Se aprobó la reprogramación de la Asamblea correspondiente al Distrito número 2, teniendo verificativo el día 12 de marzo del presente año y al no haber logrado el número de asistentes para el quórum requerido a petición de la asociación Aquí Actora, por segunda ocasión se efectuó la reprogramación para el día 15 de marzo, en donde de nueva cuenta la agrupación no contó con el quórum legal para su celebración. 3. Mediante los informes rendidos por las autoridades responsables en vía de cumplimiento, se hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se dio continuidad al procedimiento de solicitud de registro hasta culminar con la emisión del dictamen respectivo que declaró improcedente la solicitud de registro de la agrupación Alcaldía Nocturna AC.
Los aspectos que se mencionan en los párrafos que anteceden fueron acreditados mediante la aportación de las documentales públicas consistente en la copia certificada del Acuerdo CG 2023-MAR5, aprobado por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral, y de los informes rendidos por la consejera presidenta y secretaria ejecutiva del órgano público mediante los oficios CEEPC, PRE-SE 415/2023 y CEEPC, PRE-SE 509/2023. Y por último, con la emisión del dictamen aprobado por el Consejo General mediante el Acuerdo CG 2023-ABR/35. Documentales públicas que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 18 fracción primera y 19 fracción primera de la Ley de Justicia Electoral. Con base en las pruebas documentales aludidas, este órgano jurisdiccional considera que la sentencia definitiva de fecha 1 de marzo del año 2023 se encuentra debidamente cumplida en apego a lo establecido en el apartado de efectos, por haberse revocado el acto impugnado en el juicio de origen, y además por la determinación del Consejo General del organismo electoral de reponer el procedimiento de constitución de partido político local mediante la reprogramación de la asamblea correspondiente al distrito número 2 y finalmente al dar continuidad con las etapas subsecuentes del referido procedimiento, culminado con la aprobación del dictamen por parte del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que determinó como improcedente la solicitud de registro como partido político local por parte de la Asociación Civil Alcaldía Nocturna AC. Como se detalla en el apartado de antecedentes de las actuaciones desplegadas por las autoridades responsables relacionadas con los actos de cumplimiento, se ordenó darle vista y correrle traslado a la parte actora para que se impusiera del contenido de los mismos, respetando en todo momento el principio de tutela judicial efectiva. En este tenor resulta procedente tener por cumplida la sentencia, pues con las constancias aportadas se permite advertir que se cumplió a cabalidad con los aspectos que constituyeron la materia de acatamiento, pues se desplegaron los actos necesarios a fin de restituir el derecho vulnerado la parte actora, tal y como fue ordenado en la sentencia de mérito, en apego al establecido en el artículo 39 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Es la cuenta del proyecto, magistrado y magistradas. Gracias, secretaria. A nuestra consideración del proyecto de cuenta, magistradas, ¿alguien desea intervenir? No. Si no es el caso, entonces, por favor, secretario general de acuerdos, tomen la votación. Claro que sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones del magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada Elisa Adriana Porras Terrero. A favor. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Habiéndose aprobado el proyecto, le pido entonces a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos de acuerdo que éste contempla. Con su autorización, magistrado y magistradas, doy cuenta de los puntos. Primero, se tiene al Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, cumpliendo la sentencia dictada por este Tribunal Electoral en fecha 1 de marzo del año 2023, derivada del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente TESLP/JDC/01/2023. Segundo, notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de conformidad con los artículos 22, 23, 24, 26 y 28 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Y tercero, practicadas las notificaciones respectivas y no existiendo diligencia pendiente por realizar, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretaria. Leído los puntos de acuerdo, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Si no es el caso, se instruye a la secretaria de Estudio y Cuenta para que proceda a su engrose. Pasamos al segundo de los proyectos relativo al expediente TSLP JDC 05-2023, el cual está a cargo de la ponencia de un servidor, por lo que si no tienen inconveniente, magistradas, se le cede el uso de la voz al licenciado Enrique Davince Álvarez Jiménez. Buenas tardes, señoras magistradas y señor secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de sentencia de sobreseimiento a dictarse en el juicio ciudadano
TSLP, /JDC, /05, /2023. En el proyecto de sentencia que se pone a su consideración, se propone sobreseer el juicio ciudadano que nos ocupa, ello toda vez que en sesión ordinaria del día 4 de mayo de 2023, el Congreso del Estado discutió, votó y desechó la iniciativa de reforma presentada por el actor. En esas condiciones, si la materia de la litis era examinar si el Congreso del Estado había incurrido en una omisión por la interrupción del trámite de iniciativa de reforma conforme al procedimiento establecido en la ley de la materia, al haberse votado en definitiva el trámite por el Congreso, de cierto es que el procedimiento de iniciativa de reforma culminó. Lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 79, 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado. Por lo tanto, ya que la omisión de culminar el procedimiento de reforma de leyes a la que se refiere la parte actora desapareció, precisamente por la votación y desechamiento de su iniciativa, el objetivo de impugnación reducida a instar al Congreso a terminar el procedimiento de la reforma también, por lo que se actualizan las hipótesis normativas a las que se refieren los artículos 15 y 16, fracción tercera, de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Es cuenta. Gracias, secretario. Magistradas, ¿está a nuestra consideración el proyecto de cuenta? ¿Alguien desea intervenir? No. Si no es el caso, entonces, por favor, secretario general de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de magistrado y presidente, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Los puntos resolutivos son al tenor siguiente. Primero, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por el ciudadano José Mario de la Garza Marroquín en contra del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Segundo, notifíquese personalmente al actor y por oficio adjuntando copia autorizada de esta sentencia a la autoridad demandada de conformidad con los artículos 22, 23 y relativos de la Ley de Justicia Electoral del Estado. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Son los resolutivos. Gracias. Leídos los puntos resolutivos, magistradas, ¿desean intervenir? No. Si no es el caso, se instruye al secretario de Estudio y Cuenta para que proceda a su englose. Pasamos ahora al tercero de los asuntos relativo al proyecto de resolución dentro del expediente TSLP RR 04-2023. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Daremos cuenta si no tienen inconveniente por conducto de la licenciada San Juana Jaramillo Jante. Perdón. Adelante, secretaria. Buenas tardes, magistrada, secretario de Estudio y Cuenta, funciones de magistrado presidente. Con su autorización, doy cuenta con el proyecto de resolución de recurso de revisión TSLP-RR 04-2023 promovido por el Partido Morena. En el proyecto de resolución que se pone en su consideración se propone confirmar el oficio CEPAC-PRE-C 483-2023 emitido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, notificado el 18 de abril del 2023, por medio del cual se informó el reintegro de remanentes por la cantidad de 2.982.987.67. En esencia, el actor aduce que el oficio CEPA-PRE-C 483-2023 se encuentra fundado en un lineamiento que es inconstitucional y solicita se inaplique el artículo 10 de los lineamientos para integrar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado a los partidos políticos nacionales y locales para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas. Asimismo, pide se deje sin efectos dicho oficio, manifiesta que no evade la obligación que en materia fiscal ha contraído y solicita los descuentos sean razonados de manera proporcional y calendarizados. Aduce la omisión del Consejo Estatal Electoral de garantizarle a Morena el acceso a sus prerrogativas a través de administraciones suficientes para el desarrollo de sus actividades ordinarias, permanentes y específicas. Asimismo, aduce la violación al principio de certeza jurídica. En el asunto, la pretensión del actor es que se deje sin efectos el oficio CEPA-PRE-C 483-2023 relativo al cobro del remanente y el procedimiento respectivo. Asimismo, solicita se inaplique el artículo 10 de los lineamientos referidos. Este tribunal estima que los agravios aducidos por el promovente son por una parte inoperantes y por otra ineficaces e imfundados. Por tanto, se confirma el acto impugnado. Con relación a los agravios inciso A, B y C,
Los agravios expresados son inoperantes, pues el actor parte de una premisa incorrecta, toda vez que el oficio CEPA-PREC 483-2023, emitido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se emitió en cumplimiento al oficio INE-UTF DA 4022-2023 con relación a los dictámenes consolidados número INE-CG 462-2019 e INE-CG 643-2020. Es de señalar que la autoridad responsable se encuentra obligada a retener a Morena en su totalidad la administración mensual del financiamiento público de forma inmediata en caso de resultar insuficiente hasta cumplir con la totalidad del monto a reintegrar, derivado de su incumplimiento de reintegrar los remanentes en el plazo establecidos por los lineamientos para remanentes. Por ello, los saldos remanentes que no fueron reintegrados por Morena en los plazos establecidos deben ser retenidos en su totalidad de la administración mensual de financiamiento público de forma inmediata siguiente y en caso de resultar insuficientes hasta cumplir la totalidad del monto a reintegrar. El origen del adeudo es válido, derivado de la justificación normativa de la devolución o reintegro que se relató a partir del dictamen consolidado INE-CG 462-2019 e INE-CG 643-2020 y la correspondiente resolución INE-CG 650-2020 emitida en su oportunidad por el Consejo General del INE. Además, la detección del remanente de financiamiento público corresponde a operaciones ordinarias de dicho ejercicio reintegrar por Morena respecto a la devolución de remanentes del financiamiento público no ejercido. En relación a los agravios de los incisos D y Y, los agravios resultan infundados con base en las consideraciones siguientes. Los partidos políticos como entidades de interés público tienen la obligación de ejercer financiamiento que dispongan exclusivamente para fines y ejercicio que fueron entregados. En ese sentido, aun cuando no exista alguna forma que le ordene expresamente de conformidad con los principios constitucionales, presupuestales de racionalidad, austeridad y anualidad que debe prevalecer, los recursos públicos del país, los partidos políticos tienen el deber de reintegrar al erario los recursos entregados para el desarrollo de sus actividades ordinarias y específicas que no fueron debidamente comprobados o devengados en cada ejercicio anual. Establecer una medida diversa a la estipulada en los lineamientos para remanentes se traduciría en un menoscabo injustificado a los principios que rigen en materia electoral. Los recursos a devolver fueron entregados previamente a Morena, quien no hizo uso de ellos o habiéndolo hecho faltó a su deber fundamental de comprobar el destino. En ese sentido, este Tribunal Electoral estima que reintegrar los remanentes con el monto total de las administraciones de financiamiento para actividades ordinarias y específicas no afecta el desarrollo de las actividades permanentes de la parte actora, por lo que no se advierte motivo alguno para estimar que al exigir la devolución de los remanentes ordinarios del ejercicio 2019 se le impedirá continuar con el desarrollo de sus actividades permanentes, pues a pesar de las condiciones exigidas por la norma, continuará recibiendo las administraciones que le permitan cumplir con sus actividades ordinarias permanentes. Así, con relación a los agravios en el inciso F, los argumentos expuestos por la parte actora resultan ineficaces, porque no especifica de qué manera le provoca incertidumbre ni en qué consiste la falta de certeza al oficio CEPA-PREC 483-2023 emitido por el Consejo Estatal Electoral, emitido en cumplimiento al oficio INE-UTF-DA 4022-2023 con relación a los dictámenes consolidados referidos, con relación a la suspensión decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo del 2023. Debe señalarse que si el actor consideraba que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana violó el principio de certeza jurídica al notificarle el oficio CEPREC 483-2023, debió especificar de qué manera violó dicho principio con relación a la suspensión decretada por la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, derivado de todo lo expuesto, en la presente sentencia, al no existir vulneración aducida por la parte actora, este órgano jurisdiccional determina innecesario realizar el test de proporcionalidad solicitado. En ese sentido, se confirma el oficio CEPA-PREC 483-2023 emitido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana notificado el 18 de abril del 2023, por medio del cual se informó a Morena el reintegro de remanentes por la cantidad de 2.982.987.67. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistradas, a nuestra consideración el proyecto de cuentas, si alguien desea intervenir. No. Siendo así, por favor, secretario general de acuerdos, tome la votación respectiva.
Claro que sí, presidente. Procedo a tomar la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Por el proyecto. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, se resuelve. Primero, se confirma lo que fue en materia de impugnación. Notifíquese como en derecho corresponda. Son los puntos resolutivos, magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretaria. A nuestra consideración, los puntos resolutivos, magistradas. ¿Alguna intervención? Ninguna. En ese sentido, se instruye a la secretaria de Estudio y Cuenta para que proceda al engrose respectivo. Finalizamos con el cuarto de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario dentro de los expedientes TSLP JDC 07-2023 y TSLP JDC 08-2023, el cual está a cargo de un servidor, por lo que si no tienen inconvenientes, se dará la cuenta por conducto del licenciado Jorge Alberto Martínez Torres. Buenas tardes, con su autorización, magistrado presidente, magistradas, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario de acumulación dentro de los expedientes identificados como TSLP JDC 07-2023, mediante el cual se impugna el acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con el que se resuelve la solicitud de registro como partido político local ante este organismo electoral de la asociación civil denominada Alcaldía Nocturna, AC, identificado con la clave CG 2023 ABR diagonal 35, dictada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el 28 de abril de 2023 y todas sus consecuencias legales y fácticas, así como del TSLP JDC 08-2023 promovidos por el C. Julio César González Ramírez en contra del acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se da respuesta al escrito presentado por la Asociación Civil denominada Alcaldía Nocturna, de fecha 26 de abril de 2023, en el que solicita se declara la validez de las asambleas correspondientes a los distritos electorales locales 02, 05 y 08, o en su caso sobre programación, identificado con la clave CG 2023 ABR diagonal 34, emitido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí el 28 de abril de 2023. Es por ello que una vez que se entró al estudio de ambos expedientes, se puede advertir que procede la acumulación de ambos expedientes, toda vez que se colman lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Justicia Electoral. Del artículo de mención se infiere que procede la acumulación de expedientes cuando se combate simultáneamente por dos o más actores, por lo que en el caso concreto se combate por el mismo actor, el C. Julio César González Ramírez, en contra de la misma autoridad, Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana. Ahora bien, si bien es cierto que los juicios ciudadanos combaten actos reclamados distintos, lo cierto es que existe estrecha relación entre ellos. Se afirma lo anterior, pues sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, el acto reclamado en el TSLP JDC 07-2023 es consecuencia legal y fáctica de los hechos y motivos de inconformidad aducidos en el TSLP JDC 08-2023. En ese sentido, ambos medios de impugnación son promovidos por la agrupación política Alcaldía Nocturna AC y combaten actos relacionados con la intención de obtener su registro como partido político local. Es por ello que a criterio de este Tribunal Electoral se colman los requisitos de acumulación de expedientes contemplados en el artículo 17 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Por todo lo anterior, con el fin de evitar el riesgo en que se dicten determinaciones contradictorias con fundamento en el artículo en mención, este Tribunal Electoral considera procedente acumular el expediente TSLP JDC 8-2023 al TSLP JDC 07-2023 por ser este el primero en ser recibido en las oficinas de este órgano jurisdiccional. Es cuantos. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración del proyecto de cuenta. Si alguien desea intervenir. No, presidente, gracias. Siendo así, entonces, por favor, secretario general de acuerdos, tome la votación respectiva. Claro que sí, presidente, procedo a tomar la votación. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos de acuerdo que éste contempla. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, doy cuenta con los resolutivos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se acuerda. Primero, resultó procedente la acumulación propuesta. En consecuencia, se ordena acumular el expediente TSLP JDC 08-2023 al TSLP JDC 07-2023 por ser este el primero en ser recibido en las oficinas de este órgano jurisdiccional. Segundo, notifíquese. Son los puntos resolutivos. Gracias. Leídos los puntos de acuerdo, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Siendo así, se instruye al secretario de Estudio y Cuenta para que proceda al engrose respectivo. Secretario General, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrado presidente, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 12 horas con 27 minutos del mismo día de su inicio. Gracias. Gracias.